Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tengo una noticia que de verdad me ha llenado de alegría, y estoy súper emocionado de compartirla con ustedes. Imaginen por un momento esa sensación de que el corazón se te hincha de felicidad, como cuando ves que algo que esperabas con tantas ganas finalmente se hace realidad. Pues sí, justo esa es la emoción que me embarga al hablar de nuestro protagonista de hoy. Y es que créanme, lo que les voy a contar es algo que muchos de sus seguidores, y me incluyo, estábamos esperando con una mezcla de esperanza y una pizca de ansiedad. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Porque créanme, es una noticia que promete sonrisas y nos invita a creer en el amor. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan bonita y reveladora, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras, análisis profundos y noticias conmovedoras que compartimos por aquí, siempre buscando traerles lo mejor y lo más inspirador. Bueno, vayamos al grano, porque la noticia es así de directa y poderosa: Can Yaman ya no está solo. Sí, han leído bien, y espero que esa frase les haya provocado el mismo cosquilleo de emoción que a mí. Ese apuesto y carismático actor turco, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento innegable, su presencia magnética y, seamos honestos, su físico de ensueño, ha encontrado la pieza que faltaba en su rompecabezas personal. Y no es cualquier pieza, es la mujer que ama. Imaginen la felicidad, la plenitud que debe sentir al pronunciar esas palabras. Es como si de repente el sol brillara un poco más fuerte en su universo, los pájaros cantaran más melodioso en su ventana, y el mundo, en general, cobrara un matiz más vibrante y lleno de esperanza, ¿no creen? Él mismo lo ha expresado con unas palabras que resuenan con una sinceridad conmovedora y una profundidad que traspasa las pantallas: ya no estoy solo, estoy con la mujer que amo. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la carga emocional y la trascendencia que llevan esas simples palabras? Es un grito de alivio, de confirmación, de profunda satisfacción, y la culminación de un anhelo que muchos sospechábamos, pero que ahora es una hermosa realidad. Durante mucho tiempo, la vida sentimental de Can Yaman ha sido un tema de intenso interés y, a veces, de especulación desenfrenada para sus miles y miles de fans alrededor del globo. Y no es para menos, ¿verdad? Con su personalidad magnética, su sonrisa que desarma y su estilo de vida tan público y a menudo bajo el escrutinio de los medios, es natural que todos queramos saber un poco más sobre quien ilumina su mundo, quien comparte sus alegrías y sus desafíos. Hemos sido testigos de rumores fugaces, de especulaciones que volaban como mariposas sin posarse, de amores que parecieron florecer con intensidad bajo el sol del interés mediático y, por diversas razones, marchitarse tan rápido como llegaron. Cada relación, cada posible pareja, era analizada con lupa por la prensa y por sus seguidores, deseando fervientemente que él encontrara esa conexión especial, esa compañera de vida que lo hiciera verdaderamente feliz, esa persona que complementara su ya exitosa existencia. Y ahora, por fin, parece que esa larga espera, esa búsqueda silenciosa, ha llegado a su fin. La confirmación de que ha encontrado a la persona con la que quiere compartir su vida, no solo en momentos de gloria sino también en la cotidianidad, es una de esas noticias que te sacan una sonrisa espontánea, una que se dibuja en el rostro sin pedir permiso y que te hace sentir una alegría genuina, casi como si fuera tu propia historia de amor. ¿Y quién es esa afortunada mujer que ha logrado robar el corazón de este galán turco? Pues, como muchos de ustedes ya habrán adivinado, o quizás leído en alguno de los titulares que han salpicado las revistas y los portales de noticias, estamos hablando de la deslumbrante Diletta Leotta. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con el panorama del entretenimiento italiano, Diletta es una reconocida presentadora de televisión y periodista deportiva italiana, una figura que se ha ganado un lugar destacado en el mundo del entretenimiento gracias a su belleza radiante, su profesionalismo impecable, su inteligencia aguda y un desparpajo que la hace carismática y cercana. Su conexión con Can Yaman no ha pasado desapercibida, sino que ha sido un foco de atención constante. Al principio, como suele suceder en estos casos de parejas de celebridades, hubo cierta cautela en el aire, quizás algunas dudas legítimas por parte de algunos. ¿Sería otra aventura pasajera, fugaz como un rayo de sol en primavera? ¿Sería una relación más montada para las cámaras, para mantener el interés mediático? Sin embargo, el tiempo y sobre todo la forma en que ellos se muestran juntos, la autenticidad que irradian en cada una de sus apariciones y en las sutiles pinceladas que comparten en sus redes sociales,
nos ha ido convenciendo gradualmente de que esto es algo más profundo, algo real y, lo que es más importante, algo que está construido sobre bases sólidas. Lo que me parece fascinante, inspirador y profundamente humano de esta historia es la autenticidad con la que la han vivido y la han compartido. A diferencia de otras figuras públicas que pueden optar por mantener sus relaciones sentimentales en la más estricta y opaca privacidad, como si de un tesoro escondido se tratara, Can y Diletta han elegido compartir su amor de una manera bastante abierta y transparente, aunque sin caer en lo excesivo o lo vulgar. Hemos tenido el privilegio de ver a través de sus redes sociales, y en algunas apariciones públicas selectas, momentos de complicidad que lo dicen todo, miradas cómplices que trascienden las palabras, sonrisas genuinas que nacen de la felicidad compartida. No es solo una pose para las cámaras, un simple gesto para la fotografía, se percibe una conexión real, una química innegable que trasciende las pantallas y las portadas de revistas. Y esa es precisamente la clave de una relación que perdura y se fortalece, ¿verdad? Que esa conexión se sienta verdadera, que se vea que se apoyan mutuamente en sus proyectos y en sus vidas, que disfrutan sinceramente de la compañía del otro, incluso en los momentos más sencillos y cotidianos. Piensen en lo increíblemente difícil que debe ser, para una persona con la fama meteórica y la popularidad global de Can Yaman, encontrar a alguien que no solo lo vea como el actor famoso, el ídolo de masas, el rostro en las portadas, sino como la persona real detrás de los personajes que interpreta. Alguien que lo entienda en su complejidad, que lo apoye incondicionalmente en su carrera tan demandante y a menudo solitaria, que sea su refugio seguro en medio del torbellino constante de la fama, los viajes y la presión mediática. Y por lo que parece, Diletta Leotta cumple con creces esos requisitos, y mucho más. Ella misma es una figura pública de renombre, con su propia carrera exitosa y su propio reconocimiento en el mundo del periodismo y la televisión, lo que seguramente facilita una comprensión mutua de las presiones, las exigencias y los sacrificios inherentes a sus profesiones. No hay una dependencia unilateral, ni una relación en la que uno dependa del otro para el éxito o la validación, sino que es una relación entre dos personas exitosas, realizadas y seguras de sí mismas que voluntariamente y con alegría eligen estar juntas. Además, la forma en que Can Yaman ha expresado su felicidad es lo que realmente me conmueve y me inspira. Esa frase, ya no estoy solo, es tan poderosamente simple porque habla de una búsqueda interna muy humana, una que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Todos en algún instante hemos sentido esa punzada de soledad, esa añoranza profunda de tener a alguien especial a nuestro lado, alguien con quien compartir los sueños, las cargas y las alegrías. Y cuando esa persona llega, cuando encuentras a tu compañero de viaje, a tu alma gemela, esa sensación de plenitud, de completitud, es incomparable. Ver que Can Yaman, a pesar de tenerlo aparentemente todo en términos de éxito profesional, reconocimiento mundial y admiración incondicional, ha anhelado y, lo más importante, ha encontrado esa compañía, esa conexión humana profunda y auténtica, es un testimonio inspirador de que el amor y la conexión son las verdaderas riquezas de la vida. Hemos tenido la suerte de ver imágenes de ellos juntos en viajes exóticos, disfrutando de momentos cotidianos que parecen sacados de una película romántica, de cenas a la luz de las velas que irradian pasión y ternura. Son esos pequeños detalles, esas pinceladas sutiles de su vida en pareja, las que nos permiten vislumbrar la felicidad radiante que comparten. Y es esa felicidad palpable la que se transmite, la que nos contagia. Es como si su alegría fuera un eco que llega hasta nosotros, haciéndonos sentir partícipes de su dicha, de su momento de plenitud. Y creo que eso es lo que más valoramos como seguidores, como admiradores de figuras públicas, ver a nuestros ídolos felices, ver que han encontrado su camino, su paz interior y esa chispa de amor que ilumina sus vidas. Por otro lado, la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta no solo ha sido un tema de interés para sus seguidores más cercanos, sino que también ha generado un gran revuelo mediático en Italia y Turquía. Ambos son figuras muy queridas y admiradas en sus respectivos países, y la unión de estas dos personalidades tan carismáticas y exitosas ha sido un tema recurrente en las noticias del corazón, ocupando titulares y generando debates apasionados. Sin embargo, más allá del revuelo mediático, que es inevitable y hasta cierto punto esperado, lo verdaderamente importante es la solidez, la autenticidad y la profundidad de relación. Y por lo que transmiten, por la forma en que se miran y se expresan el uno hacia el otro, parece que va por muy buen camino, cimentada sobre pilares de respeto y admiración mutua. Es interesante observar cómo el amor, a pesar de la fama deslumbrante, las posibles distancias geográficas y las diferencias culturales, tiene la asombrosa capacidad de unir a las personas.
Can Yaman es turco con una rica herencia cultural, y Diletta es italiana, con la pasión y el estilo de vida vibrante de su país. Y juntos han construido un puente de amor, entendimiento y admiración mutua que trasciende esas barreras. Esto nos enseña una vez más que las barreras entre las personas son, en gran medida, solo construcciones sociales, y que cuando hay un sentimiento genuino, una conexión auténtica y un deseo sincero de estar juntos, todo lo demás se vuelve secundario y manejable. Me pregunto constantemente qué les habrá enamorado mutuamente, qué fue esa chispa inicial que encendió la llama de este amor. Será la forma en que se miran, esos gestos de ternura que parecen esconder universos de significado. Las conversaciones profundas y significativas que comparten, esas que alimentan el alma y fortalecen el vínculo. Ese sentido del humor compartido que los hace reír juntos hasta que les duela el estómago. Son esas chispas invisibles, esas conexiones profundas y a menudo inexplicables, las que hacen que una relación sea verdaderamente especial y única. Y por las fotos y los vídeos que hemos podido ver, se percibe una gran admiración y respeto mutuo, elementos fundamentales para cualquier relación duradera, además de, por supuesto, un amor evidente que irradia en cada uno de sus encuentros. La noticia de que Can Yaman ya no está solo, sino acompañado por la mujer que ama y que lo hace feliz, Diletta Leotta, es más que un simple chisme de celebridades para añadir a la conversación. Es la confirmación tangible de que el amor verdadero existe, y que incluso en medio de la vorágine de la fama, la presión mediática y las exigencias de una carrera en el ojo público, es completamente posible, e incluso probable, encontrar esa persona especial con la que compartir los momentos más importantes de la vida. Es un recordatorio poderoso de que todos, absolutamente todos, anhelamos esa conexión profunda, ese sentimiento de pertenencia, de ser amados incondicionalmente y de poder amar a alguien con toda nuestra alma. Y ver que Can Yaman, a pesar de su éxito mundial, ha encontrado ese tesoro en la figura de Diletta, me llena de una profunda y sincera alegría, y sé por los comentarios y reacciones que he leído, que muchos de ustedes sienten exactamente lo mismo. En definitiva, esta noticia nos trae un mensaje de esperanza para todos nosotros. Nos dice que el amor puede aparecer en el momento menos esperado, a veces cuando menos lo buscamos, y que cuando llega, trae consigo una luz transformadora que disipa cualquier sombra de soledad, duda o melancolía. Y esa luz, la luz inextinguible del amor verdadero, es algo que todos merecemos experimentar, cultivar y celebrar. Para resumir, la noticia que hoy compartimos con tanto entusiasmo y que ha iluminado nuestras redes y nuestras mentes es la confirmación oficial de que Can Yaman ha encontrado el amor de su vida. Ya no está solo en su camino, sino acompañado por la mujer que ama, la carismática y talentosa Diletta Leotta. Su relación, que sin duda ha sido objeto de un gran interés mediático tanto en Italia como en Turquía, parece ser excepcionalmente sólida y auténtica, construida sobre los cimientos de la complicidad, el respeto mutuo, la admiración y sobre todo, un amor profundo y sincero. Es una historia que nos inspira, nos llena de alegría y nos recuerda la importancia fundamental de la conexión humana, la búsqueda de la felicidad y la belleza del amor en todas sus formas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Ha sido un verdadero placer, un honor y una gran alegría compartir esta emoción y esta historia tan bonita con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta relación. ¿Les parece una pareja bonita y complementaria? ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman y Diletta Leotta como individuos y como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, responderles y crear esta comunidad de diálogo y conexión que tanto valoramos. Y si este vídeo les ha gustado, les ha sacado una sonrisa y les ha transmitido un poco de esta alegría, por favor, regálenme un gran like, compártanlo en todas sus redes sociales y con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta feliz noticia y se inspire. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra querida comunidad y desean seguir recibiendo contenido inspirador y noticias emocionantes, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que contar y más emociones que compartir. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos.